Bienvenidos al podcast Nutrición sin filtro, donde vamos a decir evidencia científica y no tendencias. Mi nombre es Angélica Yacins, nutrióloga especializada en la mujer. Y mi nombre es Brandon Amarillas, nutriólogo enfocado en la parte de la nutrición oncológica. Les vamos a hablar un poquito de nosotros, dónde egresamos, nuestra historia, el por qué nos especializamos en estas áreas. ¿Quieres comenzar, Brandon? La verdad es que tengo la duda también de por qué te fuiste por la parte de la salud femenina. Salud femenina, ok. Bueno, somos egresados de la Universidad Xochicalco de aquí del campus de Mexicali. Posterior a eso, pues realizamos el servicio en diferentes áreas. Yo me fui más por el área hospitalaria, en lo clínico. Rotamos de una variedad. Tenía cirugía, tenía pediatría, traumatología, ortopedia. El área de medicina interna, estaba como un apartado de infectología, también estaba muy padre, y estaba como una sala de intermedios donde eran pacientes no tan complicados y otros donde eran un poquito más clínicos, más críticos, perdón. Entonces estaban esos, estaba el área de UCI, de unidades de cuidados intensivos, estaba también la parte de consulta externa. A mí me encantó, o sea, yo sí quedé muy fascinada a la cuestión del aprendizaje que llevamos ahí. Dijera, pues aprendí un poco de todo, pero realmente fue mucho de todo por la variedad. Y ahí te das cuenta que no es todo lo que dice el libro. O sea, el paciente de que nos pueden decir las recomendaciones, tal diabetes, ¿no? La distribución de los macros, carbohidratos, proteínas, lípidos, la interacción de fármaco-nutriente. Pero en verdad, o sea, la parte práctica es totalmente distinta a lo que nos dice el librito. Era pacientes mínimo con unos 3, 4 diagnósticos, que era diabetes, que era hipertensión, que venía síndrome de Guillain-Barré, otros síndromes que yo desconocía, la verdad, síndrome metabólico, obesidad, VIH. En un paciente sí era de que me llegó con demasiados. Era mínimo, yo creo que unos 8, o sea, diabetes, hipertensión, ¿qué más? Venía VIH, estaba intubado, tenía ya insuficiencia renal y es como que ahí te das cuenta de la importancia que tiene la nutrición. Digo, me encanta la cuestión clínica, el enfoque, algo que no era muy común en lo que me especializó ahorita. Entonces yo siempre me he especializado durante mi servicio por parte mía, así de que yo buscar certificaciones, de yo estar buscando cursos, de estar buscando pues diplomados, ¿no? Entonces eso sí me tocó yo hacer pues grandes inversiones y la parte también de cuando estábamos en la escuela, te has dado cuenta de que nunca se tocan estos módulos de la mujer. Creo que sí, en el último pero era muy poco, o sea, variaba nomás como lactancia, embarazo, eran como los que yo me acuerdo más. Entonces nunca tocaban como patologías que vienen siendo síndrome ovario poliquístico, endometriosis, y vemos la cantidad de personas que tienen alguna de estas patologías que yo menciono, incluyendo también hasta el proceso, ¿no?, de la menopausia, que necesitan una intervención nutricional. A mí me encantó, la primera interacción fue con una de mis amigas de ahí mismo, ¿no? De la uni. Entonces el sentirnos como conectadas, esa parte de empatía, de que ella me contaba todos los síntomas, el cómo ya los síntomas se reflejaban de la parte emocional, de es que no me siento bien, y sí es como muy común, pero no porque sea común quiere decir que está bien. Así es. Entonces esta es esa parte de que yo conecté con las mujeres, porque yo también tengo síndrome ovario poliquístico. Entonces, el yo investigarme la fisiopatología, el aprendérmelo, el yo tratar de conseguir pacientes. Me acuerdo que una vez sí, en un grupo, yo decía de que doy incluso hasta gratuita, porque era de agarrar experiencia de lo que es el síndrome ovario poliquístico. Y ya íbamos súper bien. Entonces el ver, el que me feliciten las pacientes de que wow, la verdad he estado con más energía, se me ha estado dejando de caer el cabello, me dejaron de salir granos, ya he podido bajar de peso. Aquí a aclarar, no todo es cuestión hormonal, hay otras cosas más, pero eso me hizo motivarme a especializarme en esta área. Obviamente también no dejo a un lado
lo clínico, sigo tratando pacientes con cirrosis, con diabetes, también soy educadora en diabetes. Próximamente pues un máster ya de infertilidad, que es otro de los temas que a mí me encantan. Porque pues ya también atiendo esa parte, embarazo, el tratar de minimizar lo que es la diabetes gestacional. Así es. Entonces, todo el proceso también de embarazo, o sea, a mí me encanta, es algo que me llena. El ver cómo van bajando las cifras, también de la presión, a mí me hace feliz y digo, estoy en el área que realmente me gusta estar, me llena, me apasiona estos temas. Así es. Y pues así un poquito de la historia. Digo, no dejo la parte, otra vez no clínica, me gusta, esperemos en un futuro encontrarnos en un hospital, la verdad yo sí me visualizo en un hospital. Igual. Y pues también tratando estas dos pasiones que también me gustan. Sí. ¿Y a ti? Tocando un poquito lo que tú comentabas, la parte de yo tengo una duda así para ti, la parte de la fertilidad. ¿Verdad que no todo se dirige a la mujer en cuidarse de la alimentación? No, también en el hombre, y es como, a veces me llegan las pacientes solas, o sea, me llegan las pacientes solas de que es que no puedo quedar embarazada, y es como que, a ver, ¿cómo está tu pareja? A ver, y yo sí me tardo 1000 horas en consulta, sí, así, una hora a veces se me hace muy poco, porque yo tengo que revisar todo, o sea, hasta el fondo de cómo fue el embarazo de ella misma, o sea, de, a ver, naciste por cesárea, naciste por parto, qué suplementos estás tomando, cómo es tu cuestión de la microbiota, cómo está relacionada también la de tu pareja, la relación que tienen, el estrés que llevan, hacen actividad física los dos, entonces es evaluar, a veces sí falta la parte masculina, que no acuden a consulta porque piensan que siempre es la cuestión de la mujer, pero no, realmente influye la calidad del esperma, así como influye también la calidad del ovario. No, de hecho ahorita que tocas ese tema, a mí en lo personal siempre se me hace muy padre cuando, digo, yo la verdad francamente no veo esta parte de la salud femenina, pero cuando me toca ver en consulta que precisamente la pareja, en este caso la mujer, refiere tener problemas hormonales y que también refiere haber tenido complicaciones en el embarazo o a sí mismo que se planean embarazar, y que el paciente masculino, en este caso su esposo o pareja, no asista a consulta o bien los hábitos él no los modifica, yo sí les hago mucho hincapié. Sí. La verdad sí le hago mucho hincapié y sí comento, el embarazo es cosa de ambos. De ambos. De los dos, no nomás de ella. Y así como importa que ella se cuide, literalmente la calidad del esperma depende totalmente de usted. Entonces algo que se me hace muy padre ahorita que lo tocas a tema, porque siento que también es algo que aprovechando el área se puede abordar muchísimo, traer un poco más la concientización, de integrar, o bueno, hacer que el esposo o la pareja se integre de una manera completa en la parte nutricional. Sí, en este caso. A veces dejan el papel a un lado de que son pareja, ¿no? Y que quieren formar la parte de ser papá, pero le dejan todo el peso a la mujer y a veces dejan el mismo plan nutricional a medias porque digo, es que me tengo que hacer comida a mí, me tengo que hacer comida también a mi pareja y si ya tienen un hijo, también al hijo. Entonces como que terminan hartándose y se entiende. ¿Por qué? Porque no está ese apoyo de la pareja. Hay un término ahorita que se utiliza mucho que es el trimestre cero. El trimestre cero es el paso antes de quedar embarazada. Y si tienen la posibilidad, la recomendación es que se preparen un año antes o mínimo 3 meses. ¿Okay? Y a eso se le llama metilación. ¿Okay? Apagas la metilación, es apagar todos los genes que puedes heredar a los bebés, es decir, por ejemplo, diabetes, hipertensión, entonces como que tú los vas a silenciar. Entonces, ¿por qué medio? Por la cuestión de estos mismos trimestres ceros, ¿no? O sea, en la preparación que tanto la mujer como el hombre, el que también él se implique en la actividad física, en la cuestión también de la suplementación, porque yo también les doy suplementos a los hombres, ¿okay? Y pues también a la cuestión de la mujer, pero sí es un equipo, al fin y al cabo, es un equipo. No, y si eso le sumas, que yo creo que así como que también lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Que la parte de los
la cantidad de óvulos ya los presenta básicamente el bebé desde la... Bueno, no si desde la concepción, sino que básicamente la cantidad de óvulos que va a tener, si el bebé es niña, ya están establecidos desde el embarazo. Sí. ¿Me explico? ¿Y qué lo va programando si lo queremos ver? Pues la alimentación y la actividad física. Sí. Es decir, eso ya va a tener la carga genética precisamente, y no nomás del bebé, sino del bebé, por así decirlo, más adelante. Sí, yo a veces como le hago hincapié a los pacientes, la cantidad de los óvulos que tú tienes es con la que ya naciste y se va quitando, vamos quitando tantos y se va minimizando con la cuestión también de la edad, ¿ok? Entonces hay muchas pruebas que también se realizan, tanto de ver cuántos óvulos tienes, como también la calidad, o sea, está ovulando, no está ovulando, entonces se interviene, es como todo un proceso en el cual a mí me encanta estar involucrada y pues también el ayudarlos, porque ahorita sí me han salido ya de que hemos tenido muy buenos resultados y esperemos que también sigamos dando pues frutos, bebés, muchas bendiciones. Sí, exactamente. Así es. No, se me hace muy bonita esta parte, la verdad. A mí sí me gusta mucho también indagar en la parte tanto de la salud femenina como masculina, y algo que a mí me gusta mucho platicar, y creo que te consta, es de la parte de la programación metabólica fetal, que yo creo que es un tema que... Ay, me encanta ese, sí. Muchísimo, ya me lo sé de memoria, la verdad, casi, ¿no? En donde, así como paréntesis, básicamente habla de cómo vamos programando, si así lo queremos ver, al bebé y su futuro hasta adulto, en si está predispuesto a desarrollar algún tipo de enfermedades, ¿no? Sí. Ya sea diabetes, hipertensión, incluso el desarrollo o predisposición de desarrollar obesidad. Ya incluso en la edad adulta, simplemente el cómo se alimentó o no se alimentó la madre durante el embarazo, durante la gestación en general. Nosotros somos los que vamos a heredar 3 generaciones, ¿ok? Entonces, eso sí quiere decir el impacto nutricional. Ahorita se ha mirado mucho en la cuestión de infertilidad. Antes era de que, por ejemplo, mi abuela era todavía de que fueron 11 hermanos. Y ahorita ya hay un poco de frenón. Ajá, O sea, ya frenón, o sea, ya ahorita es como llegan las pacientes de que es que ya lo intenté, ya llevamos más de un año y no se ha dado nada, o ha habido abortos, ¿no? Entonces, esa cuestión también, y es por la alimentación. Antes no estaban tanto en la alimentación procesada como lo está ahorita. A eso se le llaman otro tema, que son los disruptores endocrinos, ¿okay? Esos disruptores endocrinos los podemos encontrar en los plásticos, en sustancias, y si nosotros no lo desintoxicamos bien, ahí se están reabsorbiendo. Entonces, al final yo les digo, es como si fuera un cóctel. Si juntamos que nos ponemos perfume demasiado, si estamos utilizando muchos toppers de plástico, bebidas de plástico, los tickets también de plástico, de este BPA, entonces es un cóctel al fin y al cabo. Entonces lo podemos retirar. Yo sí me pongo muy estricta también en esa parte de que, ¿sabes qué? Trata de no usar tanto perfume, busca los cosméticos que estén libres de tales sustancias tóxicas. También en la parte de, por ejemplo, el maquillaje, eso es otra. O sea, el maquillaje, el cómo cocinan, o sea, si utiliza teflón, si no utiliza teflón, cómo son tus cucharas, o sea, yo sí indago mucho esa parte. Entonces, sí es un proceso un poquito complicado, pero no va a ser difícil si estás al lado de tu pareja. Exactamente, así es. Sí, al final de cuentas poder también modificar los factores de riesgo, pues tal cual, modificables, dentro de que pueden generar un riesgo en generar algún tipo de enfermedad o incluso aumentar o predisponerla, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poquito de ti. Bueno, pues de mi parte, igual, soy egresado de la Universidad de Xochicalco de aquí en Mexicali. Mi servicio social es un tanto curioso porque me atrevo a decir que fue un cóctel de servicio social, porque yo opté por agarrar un programa que se llama Programa Universitario. Era la primera vez que se abría un consultorio para hacer el servicio social dentro de la Xochicalco, pues. ¿Me explico? Entonces, como yo la verdad no quería irme a un centro de salud, la verdad malamente, ahorita no me arrepiento tal cual, pero ahorita que estoy en la parte también de salud pública, sí me hubiera gustado mucho, francamente, o sea, ver a la parte de la población vulnerable, ¿no? Pero algo que yo por lo cual opté básicamente el agarrar el programa universitario y la parte de la consulta era para empezar a agarrar práctica precisamente en la consulta externa. Es decir, ver pacientes aterrizados un poquito más a la vida real y no tanto por la parte del centro de salud, que eran diferidos por el médico, y si es que lo referían, o bien
algunos pacientes que yo por conocidos que lo hicieron en centro de salud, era de, ¿sabes qué? Yo nomás vengo a la consulta para que me den mi medicina. Entonces yo no quería estar chocando con esta parte, yo sí quería involucrarme directamente con el paciente, abordar temas que yo quería abordar, no por protocolo. Entonces fue cuando yo sí, ¿sabes qué? Voy a agarrar el programa universitario y me voy a apoyar de los profes. ¿En qué aspecto? En que yo sabía que había profes que se los llevaban al general y yo me colaba. Había profes que se los llevaban al hispano y yo me colaba con ellos. Entonces, a mí en teoría me mandaban, como era el pasante, me decían de que, pues tú vas a estar ahí cuidándolos, ¿no? Y me involucraba mucho en la parte nutricional. Se hace en el hospital, se hace en campus, se hace en industria, entonces me gustó esa parte que podía aprender al final de cuentas de todo. Ya de ahí, yo tengo diplomado en pediatría, me gusta mucho el área de pediatría. Ahorita no es que no me guste, sino que es algo que me atrevo a decir que tengo un tanto oxidado. No me he involucrado tanto como me gustaba en aquel entonces, porque me empezó a llamar más la parte de la nutrición oncológica. El motivo, al final de cuentas, sí me atrevo a decir que fue una parte de mi abuelo se encuentra con vida, pero algo que me llamó la atención, entre comillas, que hasta cierto punto fue un choque de emociones, fue el cómo a partir de la noticia, porque mi abuelo no tenía ningún riesgo nutricional, sino a partir de la noticia de que se le dijo, ¿sabes qué? Tienes cáncer de próstata, un cáncer que realmente como todo estaba bien, es decir, se podría decir que estaba encapsulado, no generaba ningún síntoma, no generaba ninguna complicación en general para su salud. Era básicamente el tratamiento médico, se acabó, ¿no? Pero desde que él recibió la noticia empezó a perder peso. Y empezó a perder peso, y empezó a perder peso, y empezó a perder peso. Y empezó a tener complicaciones en su salud, etcétera, etcétera. Y fue cuando a mí me llamó la atención esta parte. Que yo dije, ¿cómo desde la noticia literalmente hay un antes y un después de la vida de un paciente con cáncer? Me llamó mucho la atención, más no me involucré tanto. O sea, fue como hasta la parte emocional afecta a un adulto, que mi abuelo siempre se cuida mucho de su salud, a un adulto que en teoría tiene callo en esta parte, ¿no? Ya posterior a ello, me llamó mucho la atención un programa que hay aquí en la UABC, que se llama Programa Amigo, que es el programa de VIH-Sida. Ok, Entonces sí, involucran la parte de nutrición. Está la parte dental, está la parte de nutrición, la parte médica y creo que también está psicología, si no me equivoco. Sé que son 4 ramas, pero yo hice un protocolo de investigación de la nutrición del paciente con VIH-Sida y me llamó la atención el hipermetabolismo, el cómo el paciente tiene un mayor gasto energético, etcétera, 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 ¿no? Y de ahí me brinqué a la parte oncológica porque de los mismos artículos decían que era muy similar a tratar a un paciente con cáncer. ¿En qué aspecto? En que el requerimiento, aunque no hiciera ejercicio, iba a ser más elevado. De ahí fue cuando yo dije, bueno, me involucré más en la parte de nutrición oncológica y de ahí me llamó mucho la atención el cómo la importancia de la proteína, la cantidad de proteína del paciente oncológico, los requerimientos en el 2023, creo que todavía estaban como un manejar hasta 2 como tope, gramos por kilogramo. Y la verdad, en la persona se me hacía como que, la verdad, siento que es muy poquito para un paciente con cáncer, ¿no? Entonces me fui investigando más, me fui empapando, hasta que dije, bueno, si uno se pone a investigar o a leer, se da cuenta que la mayoría de los pacientes con cáncer o pacientes oncológicos no mueren tal cual por la enfermedad, mueren por la desnutrición, porque llegan a una caquexia regularmente. Entonces, como yo miré que la UAS tenía programa amigo, dije, a mí me interesaría hacer un programa muy similar, pero en la Xochicalco. ¿Por qué? Porque teníamos el InBody, porque la consulta final no tenía costo. Entonces dije, voy a hacer un programa, voy a tener una iniciativa de hacer un programa para pacientes con cáncer, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando me fui desenvolviendo. Entonces traté de hacer un protocolo de investigación en base a ello. Pues se me negó. Se me negó porque no pasó por algunos filtros. Y como yo estaba terminando el servicio social, fue justo ahí que una profesora mía, que en paz descanse, me dijo, oye, pues ¿sabes qué? Te invito a mi clínica y como te gusta el área de la nutrición oncológica, te presento al doctor con el que trabajamos. Ok. Tuve la oportunidad de ir, me presentó, etcétera, y ahí fue cuando para mí fue todo un mundo nuevo. Me atrevo a decir que hay un antes y después también para mí en esta parte, desde que la maestra, se llama María Eugenia, que en paz descanse, mi mentora, me presentó tanto al equipo multidisciplinario del doctor Gabriel, esto totalmente antes de cómo yo me apasioné por la nutrición oncológica. De ahí en adelante yo me di cuenta de la realidad de un paciente con cáncer y el cómo literalmente no nomás genera un no sé qué comer, sí sé qué comer, es que leí en internet que el ayuno intermitente me va a quitar el cáncer, es que leí que los carbohidratos van a alimentar el tumor, es que leí que si como una vez fuera de casa ya con eso voy a estar inflamado y la inflamación me va a generar que el tumor se aproveche. Miles de dudas que llegaron los pacientes, ¿no? Y aparte de ello también
la cuestión de la suplementación, que si la cantidad de omega 3, qué tipo de omega 3 puedo tomar, la vitamina D3, que sabes qué, la oncóloga o el oncólogo me quitaron el omega, me lo pusieron, me quitaron la vitamina B12, ¿sabes qué? Que durante la quimio no puedo hacer esto y esto y esto y esto, y uno va investigando y va leyendo y dices, no, es que en ninguna parte dice que no se puede. Más bien es, yo les digo, recomendaciones de pasillo, es decir, una recomendación que tú puedes darle a una persona afuera sin ninguna evidencia o sustento. Ejemplo, ¿sabes que yo me comí un chocolate hoy y justamente coincide con el día que tomé la quimio? No como chocolate, ¿por qué? Porque te va a generar náuseas. Y esa recomendación se va trascendiendo y trascendiendo y trascendiendo. ¿Y qué pasa? Que el paciente simplemente llega a la quimioterapia sin nada de comida cuando sí puede tener un alimento. ¿Me explico? Sí. Y tener un alimento sólido, bueno, no que la consistencia sea sólida, sino un alimento previamente a la quimioterapia puede disminuir los síntomas en general. O puede hacer que el cuerpo sostenga, bueno, no que sostenga, pero disminuya los efectos secundarios de la propia quimioterapia, por ejemplo. Ya en la radio es otra cosa, ¿no? Pero específicamente por esa parte. Entonces yo de ahí fue cuando dije, me gusta mucho la parte de la nutrición oncológica, pero lo que más me interesa de ella es la barrera que hay en México. ¿Por qué? Porque es muy fácil decirle a un paciente, ¿sabes qué? No consumas carnes rojas, ¿no? Que ahorita a lo mejor se tienen muchos muy satanizadas por esta parte de la nutrición, bueno, por esta parte del cáncer. Pero, ¿cómo le hace decir que no comas carnes rojas a una persona que se atiende en el Seguro Social, que se encuentra con una desnutrición, y aparte que se encuentra con una desnutrición, literalmente no hay sustento económico? Y que aparte que, pues por cuestiones en general, el tratamiento ha sido pospuesto y pospuesto y pospuesto y pospuesto. O sea, aquí, ¿qué es lo que tienes que priorizar? Que el paciente siga perdiendo peso y perdiendo masa muscular, se encuentre básicamente su estado nutricional deplegado, o decirle, ¿sabe qué? Coma carne roja. Que aquí es a lo mejor un choque entre la evidencia científica, pero al final de cuentas primero va a abordar o disminuir la salud del paciente una desnutrición que la carne roja, ¿voy a entender? Entonces, esta parte es la que me gustó mucho en la nutrición oncológica, que en México hay una barrera enorme entre lo que se puede y lo que no se puede. Y todo está dividido tal cual por el capital económico en un paciente oncológico. Sí, y es el detalle. Yo siempre les digo a los pacientes, no todo es blanco ni todo es negro. Exactamente. Y a veces llegan muy frustrados porque prefieren con cuestiones ya de una dieta preelaborada, y llegan frustrados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que como? Pero no checamos la parte también de cómo está en la cuestión económica, porque sabemos que los tratamientos pues son muy caros. Así es. Entonces, por eso a veces como que nos dicen el famoso depende, porque sí, o sea, literal sí depende mucho de todo el contexto. Nosotros sí, yo trato de explicarles con detalles, con lujos, hasta con caricaturas, como sea posible al paciente, y pues también de saber todo el contexto en cómo vive. A veces preguntan mucho la cuestión de en dónde trabajas, cuál es tu horario, cómo te transportas, cómo es la vivienda, lo económico. Hay cosas que descartamos, ¿no? Pero digo, el ojo clínico, pues sí, desarrolla uno. Así es. Entonces, me interesó mucho lo que comentaste. ¿Cuál es el tipo de cáncer que miras más frecuente en consulta? El más frecuente, bueno, esta parte está muy, no voy a decir que padre, pero está muy llamativa, si así lo queremos ver. Pues por temporadas, no sé por qué. ¿Por temporadas? Se podría decir que es por temporadas. ¿Por qué? Porque francamente, al menos este año y el año pasado, todo febrero miré mucho cáncer a nivel del tracto digestivo, ¿no? Cáncer de estómago, cáncer de esófago. Este no es cáncer así tal cual del tracto digestivo, pero está involucrado dentro que es básicamente cáncer de cabeza de páncreas, cáncer también de la parte del hígado. Básicamente estos principalmente, todo lo que viene siendo febrero y también este febrero. Ya lo que viene siendo a mitad de año en adelante, bueno, la verdad aquí sí entra mucho la parte del mes de concientización de cáncer de mama. En octubre sí es muy frecuente que vayan a consultas o atención nutricional pacientes que tienen cáncer de mama, por la parte de la concientización que se realiza. Pero el más frecuente que yo te puedo comentar que sí, así, sin revisar historial clínico, que me ha tocado abordar, son pacientes con cáncer de colon. Sí. Y regularmente son pacientes masculinos, y el cáncer de gástrico o cáncer de estómago, sí regularmente son pacientes femeninos. ¿Okay? Pero el cáncer de colon, francamente, es yo creo que el que más he visto y el que regularmente más complicaciones me ha traído, al menos a mí, para llegar a una nutrición correcta con el paciente. ¿Por qué? Porque hay muchas restricciones de parte del área médica en qué pueden comer y qué no pueden comer. Entonces, y en la parte de los cánceres de estómago, bueno, el cáncer de estómago no hay tanta. ¿Por qué?
Porque regularmente ya tiene una cirugía programada. Entonces, básicamente prepararlo y luego darle el seguimiento posquirúrgico. Y del posquirúrgico ya para entonces ya me tienen, por así decirlo, un poquito más de confianza que las otras indicaciones que se les dio previamente. Pero el de colon siempre llegan con colostomía o ileostomía, dependiendo de... Entonces, ahí. ¿Y cómo abordas el tema de que vienen saturados de la información, que les prohíben prácticamente todo? ¿Te toman en cuenta, no te toman en cuenta? Hay algunos que sí te hacen caso, hay algunos que no. Se podría decir que la ventaja de tener la parte esta de la consulta privada es que si están acudiendo contigo es porque ya tienen una duda que a lo mejor el médico no le resolvió o el especialista. ¿En qué aspecto? En que si llegan a consulta es, ¿sabe qué? Me pasa mucho, decimos venir a nutrición porque la verdad lo que nos dijo el médico sí nos agradó, pero sentimos que mejor es ir con un nutriólogo porque ustedes saben más de los alimentos que la parte de medicina. Me ha tocado la suerte que me han llegado muchos pacientes así y también que regularmente... los médicos con los que trabajo al final de cuentas también me refieren los pacientes. Es decir, ¿sabe qué? Yo le doy estas recomendaciones, que la básica recomendación de cajón también es coma comida alta en proteína o un suplemento en proteína. Pero siempre les hacen énfasis en eso. Esa recomendación es para evitar que pierda su masa muscular, pero si no cumple con las calorías o proteína que debe en su día a día, va a seguir perdiendo peso. Igual, si come comida que usted no esté tolerando bien, no va a querer comer o va a disminuir su peso. Mejor vaya comprando, no vaya con un nutriólogo para que le asesoren esta parte. Entonces, se podría decir la ventaja de que si entran con esta iniciativa de tengo una recomendación a lo mejor por parte del seguro, por parte de donde me estoy atendiendo, pero me intriga saber cómo debe ser mi alimentación, no a lo mejor la que me dicen acá. Entonces, te repito, sí me ha pasado algunos pacientes que llegan y así como paréntesis, lo estaba platicando antes del podcast, que básicamente es ¿sabes qué? Quiero la cura del cáncer. Y pues no está la cura del cáncer, ¿no? Hubo una paciente que sí me comentó que sabía que teníamos la cura y yo, no la tenemos. Y ella quería básicamente la cura. Para eso fue la cita, quiero la cura del cáncer y pues no se puede, no hay. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Hay cosas que sí, hay cosas que no, exactamente. Está esa cuestión, por eso se llama nuestro primer capítulo de nuestra primera temporada del podcast, es una nutrición real o moda, o todo es moda. ¿Por qué? Porque sí me llegan también muchas pacientes que lo que le recomendó el entrenador del gimnasio, lo que recomendó la vecina, la tía, entonces se relaciona mucho con los términos que antes no lo teníamos, que es la nutrigenética, ¿no? Esta información que vamos a tener bastantes variantes, ¿no? Así como hay características que se le conocen el fenotipo de, por ejemplo, el color de cabello que yo tengo, el color de cabello que tiene Brandon, no son iguales, el color de piel, la forma de la cara, de todo. Entonces esas características fenotípicas son visibles, pero hay otras que nosotros no lo podemos ver, que esa es la información genética, ¿ok? Entonces, por eso a veces es que ese alimento, ese suplemento no va a servir por así decirlo, te comes información, ¿ok? Te comes información y esa información se pega con tu información. Entonces por eso a veces no funciona lo mismo ese suplemento, ese alimento. ¿Por qué? Por la cuestión de cómo lo va a metabolizar, el cómo lo va a transportar, el cómo lo va a eliminar, ¿ok? Entonces es totalmente distinto. ¿Okay? Es por eso que a veces no va a funcionar. A veces llegan con la dieta de la luna que estábamos comentando, ¿no? Y yo le dije, me llegó una paciente con la dieta de la luna y le pregunté a Brandon, ¿tú la conoces? Y ya me dijo, sí la he escuchado y ya me explicó un poquito. Pero tenemos que, a veces caemos en mercadotecnia, al fin y al cabo. Entonces, el beneficio a veces está con el médico convencional, ¿no? Sí. El médico convencional trata de a lo mejor vender un producto, un suplemento, ya sea su propia marca, por así decirlo, pero nunca evalúa lo que vienen siendo los síntomas, la mejoría del paciente, y a veces es muy importante ser ese seguimiento. Ahorita que dices eso, igual no es nada, se los juro, que en cuestión de criticar el área de medicina, lo que estamos platicando es algo que nos pasa, por así decirlo, día a día, y es que hay algo que sí pasó mucho, y es que al paciente se le castiga porque subió, o en mi caso, porque bajó de peso. Y es que en la parte de nutrición no va a lo mundo más el peso, ni tampoco da a lo mejor la parte de la composición corporal.
la energía, si disminuyó su fatiga, si aumentó su apetito, si disminuyó su apetito, el cómo él ya se está relacionando con la comida. Es decir, ¿sabes qué? Antes me daba miedo consumir una rebanada de pan, ahorita la verdad me como 2 y no siento nada de culpa. O sea, son muchas cuestiones que uno evalúa y yo siempre le comento a los pacientes. En vez de mirar nuestros objetivos por pérdida, mejor míralos como ganancia. Ejemplo, si tenía anemia y bueno, una hemoglobina la tenía de baja, oye, gané que mis niveles de hemoglobina subieran. ¿Sabes qué? Si yo presentaba mucha fatiga, mucho cansancio, ¿sabes qué? Este mes me siento más enérgico y me siento más motivado. O sea, mirar los objetivos también en cuestión de ganancias y no todo en un, ahí no perdí peso. ¿Me explico? Entonces, sí es también cambiar esta parte de la mentalidad en general de la población. ¿En qué aspecto? En que si el médico o en general algún profesional de la salud me va a regañar porque subí o bajé de peso cuando la indicación era una u otra, mirarlo como un gané otras cuestiones. Precisamente, repito, la energía, que mis biomarcadores o en los laboratorios se salieran mejor, la relación con la que yo tengo con la comida, etc. Bueno, no sé qué opinas. Tengo una paciente con tiroides de Hashimoto. Ajá. Entonces, esta paciente se hizo los anticuerpos, salieron elevados. El médico convencional pues queda, pues, no digo que está mal el medicamento, pero a veces es tapar el sol con un dedo, por así decirlo. Entonces, la levotiroxina, quita mis suplementos, da otros suplementos, pero ¿qué es lo que pasa? La paciente se sigue sintiendo mal. ¿Por qué? Porque es la cuestión inmunológica que se tiene que tratar, ¿no? Entonces, a veces muchos lo hacen por ganancias o lo hacen como que, sí, es lo que se le da a todos. Pero no, por lo mismo volvemos, no a todo le va a funcionar igual y hay temas que abordar específicamente. Entonces, yo descarto las dietas restrictivas. Las pongo restrictivas cuando hay algo que yo quiero averiguar, ya sea una dieta FUMAX, ya sea una dieta paleo, si vamos a entrar un poquito a este esquema muy reducido de alimentos, pero yo quiero saber qué te está causando esa inflamación. Entonces, si estamos evaluando ahorita, ya la paciente ya había llegado sin energías, había llegado con mucha caída de cabello, había llegado con la piel muy reseca, con mucha inflamación. Entonces me tocó abordar este tema nutricional, decir, a veces como apagar las cuestiones médicas y enfocarte en lo nutricional, ¿ok? Entonces el abordar esto y el saber que ya hay síntomas que mejoraron al 200%, por así decirlo, sí. Quiere decir mucho, ¿ok? Entonces, digo, está la parte funcional, ¿ok? Es como que está el iceberg y qué es lo que hay debajo. Entonces, a mí sí me gusta tratar al fondo. A veces por eso las consultas se extienden demasiado. Ahorita hay médicos que son a lo mejor de 15 minutos, de 20 minutos, de 30. Yo no alcanzo a abordar en 15 minutos, 20, porque así como tú preguntas lo que me habías comentado, yo también en la parte de cómo estamos en la menstruación, hay coágulos, cuántas toallas usas en tu menstruación al día, cómo estás durmiendo, tienes insomnio, duermes, o sea, descansas realmente o solamente duermes. Entonces, a ver, platícame cómo andamos de nuestra microbiota. Entonces, como que, no, sí, a veces llegan, sí, estoy tomando enzimas digestivas. Y yo, no, es que enzimas digestivas es diferente, ¿no? Y te estoy pues aquí entrando con una cuestión de probióticos y son temas que tenemos que abordar todos y por eso a veces muchos se quedan muy escasos. Sí. Sí, por ejemplo, en la parte de la nutrición oncológica, con el paciente oncológico, francamente, sí se miden los progresos y no nomás también el progreso es también hacerle ver mucho al paciente que literalmente estamos no nomás abordando, sí, la parte nutricional, pero también queremos abordar la sintomatología y los signos que está presentando. Entonces, igual pacientes que llegan con palidez, que ya tienen una mejor coloración, pero no lo reflejan tanto en el peso y se frustran por la parte del peso, porque al menos en la parte de oncología, el paciente siempre llega casado con el peso, pero no por perder. No por perder, sino por subir. Es decir, ellos no quieren perder peso, siempre llegan y se suben a la basculita y se les toma la bioimpedancia, y aunque la bioimpedancia salió que su ganancia muscular o su masa muscular se mantuvo y bajaron un kilito, aunque ese kilito fue la grasita visceral, no, pero es que fue 1 kilo.
No, pero mire, es que el médico me dijo que no tiene que perder peso. Y es que regularmente el peso es para calcular la dosis de la quimio, ¿no? Pero, mire, es que tenemos que mirarlo en vectores. O sea, la grasita visceral trae mayor complicaciones y en general va a generar un estado inflamatorio que no es favorable porque usted ya presenta uno. Y este proceso de inflamación genera que usted siga perdiendo masita muscular. Entonces, mire, la estamos manteniendo, la estamos aumentando y ahorita enfóquese más en esta parte. ¿Tiene apetito? Sí, antes no tiene apetito. ¿Tiene saciedad temprana? No, ahorita ya no me lleno rápido, ya disminuimos la saciedad temprana, ya consume más alimento. Entonces son muchas cuestiones también que se andan abordando. Y ahorita que estoy viendo el suplemento, igual con los suplementos de Ensure, ProSure, Presubin y en general todos los que hay. Sí, está la cuestión también de, ahorita que mencionas, ¿no? De las pacientes de que llegan, es que se enfocan totalmente en el peso, y a veces no es todo hormonal. Comentaba de que llegan, es que tengo el cortisol elevado, por eso no estoy bajando de peso, o tengo, ¿qué me dicen? Hipotiroidismo. O sea, ellas ya se diagnostican como tal y es como, a ver, espérate, no todo es hormonal, hay cosas que tenemos nosotros que también evaluar, ¿no? Mencionamos en lo mismo, en la historia clínica para ver qué podemos hacer, cuál diagnóstico, si hay que canalizarlo con algún médico, pero a veces es simplemente el músculo. O sea, ¿sabes qué? Tienes muy poco músculo y eso es lo que se está impidiendo bajar de peso porque estás agarrando esas kilocalorías y como no hay tanto músculo, pues se están quedando y se tienen que estar almacenando en el tejido adiposo. Entonces, digo, no está tan bien echarle la culpa a todo lo hormonal. Y entran al gimnasio y aumentan de peso. Y es que aumenté de peso en que entré al gym o no bajé. Vámonos a la impedancia, ¿no? O una dinamometría para checar la fuerza de agarre. Y te das cuenta que su masa muscular ha aumentado, en general tiene mayores signos de fuerza y es que el peso no bajó porque usted está ganando masita muscular. Ajá, y con ello se va a elevar el gasto energético gradualmente. Pero son cuestiones que, como yo, al menos yo a los pacientes les digo, es mirarlo no a un corto plazo no es sostenible, a largo plazo sí es sostenible porque queremos que usted tenga una larga esperanza de vida, no una corta. Sí. Y el músculo, digo, sí es uno de los más difíciles de trabajar y a veces quieren en la semana ya subir 1 kilo. Entonces, como, a ver, es un trabajo a largo plazo, como menciona Brandon, pero está también la cuestión de variantes genéticas donde subes 1 kilo de músculo, pero también conlleva a subir 1 kilo de grasa. Entonces, por eso se evalúa todo. O sea, por eso es como una nutrición real tiene que ser totalmente personalizada, un enfoque donde nutriólogo tenemos que ver todo, englobar todo. Englobar todito. Ajá, por eso ya sé que hay muchos papers en Instagram, en TikTok, de es que esta dieta te va a ayudar, este suplemento te va a ayudar, es que ahora el ayuno intermitente, que es la dieta de detox, entonces no podemos seguir esta forma de alimentarse. ¿Por qué? Porque no sabes si te va a beneficiar. Ahorita también miré en cuestión de un coach de que estaba haciendo vamos otra vez con la de la tiroides, ¿no? De una guía, o sea, era muy generalizada. Entonces esta guía, si entran, un ejemplo, ¿no? Unos 30 pacientes, ¿no? No a todos le va a funcionar lo mismo porque sigue siendo muy generalizada, al igual que la información que se pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook. Entonces acudan con un profesional de la salud, ¿ok? Exactamente. Sí, al menos yo he tenido también experiencia en consulta de pacientes que han ido también igual con el especialista, les da un papelito con un semáforo amarillo, rojo, verde, básicamente los colores del semáforo, que sí, que no, hay que quitar, que moderado, hay que quitar básicamente. Esas recomendaciones son de 2000 para abajo, pero que se ponen en práctica hoy en día. ¿Y qué se busca con esto? Pues al final de cuentas es una dieta restrictiva, que lógicamente sí puede llegar a tener sus beneficios en cuestión de la enfermedad, pero va a tener sus desventajas en cuestión del estado nutricional, que son cosas distintas. Y ya cuando tenemos una desventaja con el estado nutricional, empiezan peores complicaciones. Puede llegar a anemia, puede llegar a haber deficiencia de hierro, bueno, hablando de anemia ferropénica, puede haber signos en general que presentemos, que se nos cae el cabello, uñas quebradizas, la piel se reseca, también el estado de ánimo, incluso puede afectar en la parte del líbido, tanto en la mujer y en el hombre, o sea, y al menos aquí hacemos un costo-beneficio, ¿verdad? Está también el que no acuden al seguimiento, porque a veces nosotros tenemos que ajustar. Por ejemplo, cuando entramos con un tipo de dieta es por algo, porque ocupamos mejorar esos síntomas, esos parámetros bioquímicos, esa cuestión del cálculo de grasa, de músculo,
pero pues también está el seguimiento, porque muchos es de que, ya llevo 3 meses con la dieta y, oye, te ocupaba ver, entonces se interrumpe este proceso, ¿no? Como que ese avance nos hace retroceder un poco, porque también está eso, o sea, que la utilizan y ya se la empiezan a rolar entre los familiares o entre conocidos, de sí. que fui con la nutrióloga y con el nutriólogo me dio esto. Todos, hay que hacerlo. Y el detalle con eso, de hecho, es precisamente como comenta Angélica, que la consulta de seguimiento no es nomás en general para darles un seguimiento nutricional, sino también para darles un seguimiento en general de su estado de salud. ¿Por qué? Porque en la primera consulta literalmente se evalúa. Es básicamente la primera consulta, llevamos una evaluación completita y dentro de esa evaluación se va a dar el seguimiento entendiendo, pues obvio, el motivo de la consulta, pero aparte, a lo mejor aquí suena un poquito feo para algunos pacientes, pero la verdad, la primera cita no es un cáliz, pero sí estamos viendo qué funciona y qué no está funcionando, ¿no? Porque como dice Angélica, no todos los pacientes son iguales y no todos los cuerpos son iguales. Hay pacientes o personas en general que van a acudir a consulta nutricional, van a presentar un estado nutricional muy bueno, van a tener como objetivo a lo mejor aumentar de peso y lo van a lograr. Y hay pacientes que a lo mejor no lo logran y ahí tenemos que hacer los ajustes respectivos nosotros. Sin embargo, pasa mucho que fui con un nutriólogo y en 3 semanas no logré mi objetivo. ¿Pero por qué? Y nunca se va a saber el por qué si no se lleva ese correcto seguimiento. A mí me pasa mucho con las pacientes con endometriosis. Entonces les digo, siempre le hago hincapié, es un ensayo y error porque te ocupo conocer y no te voy a conocer en un día, ¿ok? Entonces, por eso yo siempre las ando monitoreando y ando enfadándole ahí por mensaje de a ver cómo nos fue, cómo nos cayó este alimento cuando se hace como una reintroducción. ¿Por qué? Porque a veces llegan con síndrome intestino irritable. Entonces ya empiezo a modificar, a reintroducir y les digo, es como si fueran fases porque también te estoy conociendo. Entonces sí es como que el de que le quitas todos los alimentos y luego se vuelve a reintroducir porque también está la cuestión de tener una dieta equilibrada, ¿no? Y adecuada, pero sí nos lleva tiempo, al fin y al cabo. Sí, y respecto, por ejemplo, a lo de la reintroducción de los alimentos, algo que sí es muy común, al menos en la parte cuando hay una resección del intestino grueso por cáncer de colon y tienen colostomía y lostomía, es que se les quita todo. O sea, se les quita todo, se les mantiene con dieta blanda y en general con muchas restricciones alimentarias, cuando literalmente lo único que se necesita hacer es, primeras 2 semanitas, vámonos con una dieta blanda, baja en condimentos, no baja en grasas de hecho, más bien es distribuir correctamente las grasas y evitar alimentos que puedan causar gases. ¿Para qué? Para que la bolsa no se infle, es todo. ¿Qué se hace después de esas 2 semanitas? Lo ideal es hacer una reintroducción gradual de los alimentos para ver qué estamos tolerando y qué no estamos tolerando para ya llevar una dieta sostenible a largo plazo o ya no a corto plazo. Es decir, que no vivas básicamente sin poder comer bien y nomás estés perdiendo nutrientes por carecer de una variedad en la dieta. Sí, y también por los suplementos, hay veces que nosotros los tenemos que suspender y siguen y es cuando alcanzamos la parte de que ya se intoxicaron, ¿no? La cuestión del hígado, ¿no? Otro de los temas muy interesantes que podemos tocar y abordar. Pero lo que queremos que se queden ustedes es la parte de acudir con el profesional de la salud, el acudir a las consultas, el no dejarse llevar por esta mala información, que no digo, no es mala, pero es generalizada, no es individualizada, porque para eso se le da un protocolo al paciente, un seguimiento, porque todos somos distintos. Entonces no quiere decir que lo mismo que come Brandon me va a funcionar a mí, incluso hasta el ejercicio, ¿ok? No los mismos ejercicios me van a funcionar a mí al igual que a ti, entonces, o a los que están aquí en la clínica. Así es. Sí, ahorita que comentas eso de la tolerancia a los alimentos, incluso, por ejemplo, por pacientes sanos, la verdad no he leído mucho de ello, por eso no me voy a indagar tanto en eso. Pero sí estuve leyendo por encimita nomás, incluso la parte así para que quede como que el impacto que puede llegar a tener es que incluso tipos de sangre influyen cómo digieres bien las proteínas o no las digieres correctamente. Entonces, si hablamos ya nomás específicamente del tipo de sangre que tiene un impacto, imaginemos ahora sí que con una condición o con una complicación en la salud. Yo sí miré en TikTok hablando de ciertos temas, una doctora de disruptores, de la cuestión del músculo. Entonces un comentario decía, ay, pues como está diciendo todas las cosas, pues
me encierro en una burbuja. Y no es eso, tampoco es eso de encerrarlos, de restringir muchas cosas, pero sí el informar, o sea, lo dice la ciencia. O sea, no estamos trayendo información Vaga. que es vaga, pero sí que tiene su lado científico y la parte bioquímica, la parte de fisiología. Entonces, así es como funciona el cuerpo y así como se puede relacionar todas las cosas que ahorita estamos comentando. Así es. Y bueno, la verdad como finalidad que tenemos con este podcast es dar concientización en general a toda la población, se hace paciente sano, se hace paciente con alguna enfermedad detectada, a invitarlos precisamente a seguirnos, a mirarnos y a informarse principalmente con una nutrición sin filtros, es decir, ni patrocinado por alguna marca, ni buscarles vender algo, básicamente decirles la información real y actualizada, porque lo que se puede decir el día de hoy puede cambiar el día de mañana. Muy bien. Como comentamos al inicio, evidencia científica y no tendencias. ¿Sí? Que ustedes se sientan también pues confiados también en preguntarnos. Pueden dejar algunas preguntas y lo podemos responder en el siguiente capítulo del podcast. Así es, por ejemplo, si gustan dejarnos 2, 3 preguntitas, 5, y en el siguiente podcast lo abordamos de manera ya específica, es decir, un ejemplo, ¿no? Juanito Pérez pregunta, y ya se le dará respuesta a la duda que tenga la parte nutricional o el que opinamos nosotros, a lo mejor algún suplemento, alguna marca, algún tipo de dieta, siéntanse con total confianza. Este podcast al final de cuentas es informativo también. Y nos pueden encontrar en Instagram como Healthy Yacins Y como Nud-Brandon-Amarillas. Muchas gracias por ver nuestro primer capítulo. Y esperamos que sea de su agrado.